buena, porque decía que mi voz no es buena, porque tengo una parálisis de cuerda vocal y a veces me hace todo más dificultoso. Pero bueno, trataremos de hacerlo lo mejor posible. Braulio, ¿recibiste la Sí, presentación? Sí, sí, así es. Ahora la presentamos, ahora la compartimos. muy bien. Te la mandé también en PDF con el fin, como te decía en el correo, de si luego quieres participarla al resto, vamos, a los oyentes, no tengo inconveniente. Sí, perfecto, te las vamos a hacer llegar. Sí. Y luego, Delia, le decía a Braulio en el correo de ayer que he hecho referencia a algunas normas suyas de allí del Perú. He tratado de ser lo más exhaustivo y preciso posible, pero lógicamente al no ser mi ordenamiento jurídico es posible que a lo mejor haya algún error o alguna errata. En ese caso pido ya de entrada disculpas y corríjanme sin ningún problema, vamos. Con gusto lo incorporaré posteriormente. No, es un gusto que usted use la norma nacional. Muy bien. A ver, Braulio, ya arrancamos. Estoy dando a admitir a un montón de alumnos. Sí, de momento, sí. Entonces empezamos. Ya, ok, muy bien. Muy buenos días a los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada Norbert Wiener. Buenos días también a los docentes, colegas que nos acompañan. Esta mañana iniciamos por quinto año consecutivo las videoconferencias con la Universidad de Valencia, gracias a la amable gestión de nuestra doctora honoris causa Silvia Barona Vilar. A continuación, las palabras de bienvenida e inauguración de este ciclo de conferencias a cargo de nuestra decana, la doctora Delia Muñoz Muñoz. Muy buenos días, estimada comunidad de Derecho de la Universidad Norbert Wiener, profesores, alumnos, y hoy día nos toca dar la bienvenida al doctor Francisco Javier Jiménez Fortea, un experto de la Universidad de Valencia que nos acompaña esta mañana para tratar un tema doloroso pero necesario del que se hable, como son las sustracciones internacionales de los hijos, realizadas por sus propios padres o progenitores, y cuáles son las respuestas procesales que los más diferentes sistemas jurídicos nos alcanzan. Para nosotros es un honor poder continuar por quinto año consecutivo con el apoyo de Silvia Barona para continuar enriqueciéndonos con los aportes que los más diferentes expertos de la Universidad de Valencia realizan. Profesor Javier Jiménez, la cancha es suya. Muchas gracias por estar con nosotros y esperemos de que para los próximos encuentros los tengamos en presencial a todos. Adelante, maestro. Muchas gracias, decana Delia Muñoz. Muchas gracias, Braulio Arias. Y también a la profesora Silvia Barona. No sé si nos está oyendo, pero en cualquier caso quede constancia de mi agradecimiento. Siempre tan atenta y bueno, pues creo que a veces es más la amistad lo que prima sobre la calidad académica, pero bueno, en todo caso procuraré estar a la altura. Y muy buenos días a todos, buenas tardes desde Valencia, España. Un gusto para mí el poder conectarme, como decía su decana, es estupendo si podemos más adelante hacerlo presencialmente y de forma bidireccional, que vayamos y que vengan. Yo creo que eso es siempre lo que más enriquece. Bien, el tema, como se ha anunciado y conocen ustedes, es un tema realmente de actualidad, no diré de rabiosa actualidad, pero sí de constante goteo en los medios de comunicación. Ese goteo se debe a, bueno, pues, por desgracia, a una situación que trataré de describir. Y el esquema que voy a seguir en esta presentación, a ver si puedo hacerme cargo de la... Braulio, disculpe, para pasarlas
las diapositivas. He de hacerlo yo. Sí. Sí. Jacob, ¿podríamos por favor hacer co-host al profesor? Lo haré yo entonces, ¿no? Entonces él tiene que ponerlas, Braulio. ¿Quién las ha puesto ahora? Sí, las ha puesto Jacob. Tienes que retirarlas, Jacob, entonces para que el profesor las cargue directamente. Vale. Un segundito, porque entonces... Disculpe, Braulio, es de compartir pantalla, ¿no? Sí, Sí. abre el documento primero Muy y bien, le pone compartir pantalla. sí. Muy bien. Creo que ahora sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Muy bien, disculpen el retraso. Muy bien, pues como decía, el esquema de la exposición que voy a seguir va a ser primero hacer una referencia al concepto de sustracción de menores internacional, puesto que, como veremos, se manejan diferentes definiciones del mismo. Y esto es muy importante porque las respuestas judiciales se van a hacer con base precisamente en las definiciones y los instrumentos que se apliquen. Luego también para contextualizar lo que estamos tratando, vamos a hacer una referencia a los datos que he podido recabar tanto en el Perú como en España para que nos hagamos una idea de la realidad social que tenemos entre manos. A continuación ya me centraré en lo que será el grueso de la exposición, que serán las respuestas jurídicas a las sustracciones internacionales interparentales. Ahí veremos que son diferentes los instrumentos procesales que los ordenamientos jurídicos nos ofrecen. Tenemos desde respuestas desde los ordenamientos nacionales a también importantes instrumentos internacionales que tratan de contener y resolver este problema. Por último, haré mención también a la mediación, que me parece que es un instrumento muy interesante, si bien, como comprobarán, la realidad de la mediación y concretamente en el ámbito de la sustracción internacional no tiene todavía una implantación significativa, pero me parece, como digo, importante que hagamos siquiera una referencia a ella. Y finalmente, pues expondré algunas conclusiones con carácter general y algunas específicas que creo que pueden ser interesantes de cara a su ordenamiento jurídico. Empezando por el concepto, voy a hacerlo desde desde la propia norma española y precisamente el Código Penal, no porque sea lo idóneo. Como veremos, precisamente la respuesta penal a las sustracciones internacionales no es la mejor respuesta. Luego explicaré por qué. Sin embargo, desde el punto de vista de la conceptualización de este fenómeno, de este problema en realidad, creo que los códigos penales y particularmente el nuestro en el artículo 125 bis da una definición adecuada. Así debemos tener en cuenta que la sustracción siempre se va a referir a dos situaciones. La primera, el traslado de una persona siempre menor de edad y en segundo lugar, la retención de dicha persona. En ambos, tanto el traslado como la retención, tiene que darse un incumplimiento de lo que sería la patria potestad, como nosotros decimos, la guarda o custodia de ese menor. Y la persona que estaría legitimada pasivamente desde el punto de vista de la sustracción sería siempre uno de los progenitores. Uno de los progenitores, o como ahí se señala, alguno de los ascendientes o parientes del
de ese progenitor que ha procedido al traslado o retención ilícita de ese menor. Por tanto, estos serían los elementos que tenemos que tomar en consideración. Hay un convenio que luego me referiré un poco más extensamente, que es el Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores de 1980, realizado en el seno del Convenio de la Haya, que define el traslado o retención de un menor del siguiente modo. Se considerará ilícito cuando se hayan producido con infracción de un derecho de custodia atribuido separada o conjuntamente a una persona, una institución o cualquier otro organismo con arreglo al derecho vigente en el estado en que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención. Y, además, cuando este derecho se ejercía de forma efectiva, ya sea separada o conjuntamente en el momento de la retención, o se habría ejercido una haberse producido dicho traslado o retención. Llamar la atención que esta definición está asumida completamente por el Reglamento de la Unión Europea, del que luego también me haré referencia, de 2019. Y, por último, la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores del año 1989, en su artículo 4, como verán en pantalla, dice que se considera ilegal el traslado o la retención de un menor cuando se produzca en violación de los derechos que ejercían individual o conjuntamente los padres, tutores o guardadores o cualquier institución inmediatamente antes de ocurrir el hecho, de conformidad con la ley de la residencia habitual del menor. Resumiendo, para entender que se produce una sustracción internacional y diferenciarla de otros fenómenos a los que ahora me referiré, se ha de tratar del traslado o retención en otro país distinto del que se tiene su residencia habitual un menor de edad. Cuando hablamos de menor de edad, nos referimos a personas menores de 18 años. Si bien es verdad, como ya advierto, que todos los instrumentos internacionales se refieren a la sustracción internacional respecto de aquellos menores que tengan menos de 16 años o 16 años. O sea, menos de 16 años en realidad, menos de 16 años. Esto es una anomalía porque, por ejemplo, en las respuestas judiciales nos podemos encontrar ya un diferente tratamiento. Cuando el menor sea mayor de 16 años, no podremos acudir a los instrumentos internacionales a los que luego me referiré, sino que tendremos que acudir exclusivamente a los instrumentos nacionales. Además, la sustracción tiene que producirse por los padres o familiares. ¿Qué se entiende por familiares? Evidentemente, familiares por consanguinidad o afinidad. En cuanto al grado, ya depende. En el caso de España, como han podido ver, es hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Y en todo caso, siempre produciéndose una vulneración de los derechos de guarda y custodia del otro cónyuge. Siempre que esa guarda y custodia se ejerciera efectivamente. Bien. Una vez acotado qué es lo que entendemos por sustracción internacional, los datos que he podido recabar, que no es fácil, pero tampoco lo es en España, en el resto de los países, ciertamente en el ámbito de la Unión Europea, luego comentaré también las pinceladas de lo que existe. En el Perú, en 2021 se reportaron 70 casos de secuestros de menores, de los cuales 42 únicamente en Lima. Es verdad, no obstante, que de estos 70 casos no tienen por objeto necesariamente un rescate económico, sino que estaban más bien relacionados con la trata de personas o la compraventa de niños. Un tema también extraordinariamente complicado y lastimoso. En 2016, decir que las víctimas de trata en el mundo entero fueron 12 millones. Para que nos hagamos una idea, podamos contextualizar. Según la agencia alemana Kindernothilfe, se reportaron a las autoridades, en el caso del Perú, 3.130 casos de secuestro y tráfico entre 2009 y 2015. Y este número aumentó a más de 1.000 en 2016 e incluso 1.473 en el último año. Estos son los datos que, como digo, ha aportado esta agencia alemana que colabora con organizaciones peruanas. Los datos que voy a ofrecerles ahora, la verdad es que no ha sido nada fácil conseguirlos. El Ministerio de
la mujer y poblaciones vulnerables, teóricamente en la página web tiene unas estadísticas, pero acceder a ellas no siempre es sencillo. Lo que he podido recabar lo tienen ahí en pantalla. Se refiere todo a 2018, si bien no estamos obviamente 5 años de retraso, pero nos puede servir de referencia, por lo menos para que veamos en qué cifras nos estamos moviendo. Ahí pueden ver la evolución desde el año 2006 al 2018. Como verán, hay algún pico, pero todo lo que tenemos bueno, pues son cifras en cuanto a sustracciones internacionales. Hay que decir, sustracciones internacionales de menores. Naturalmente, esto no es o no son todos los secuestros que se producen, sino exclusivamente los que hemos definido al principio. Bien, decir que estos secuestros, perdón, estas solicitudes que se han hecho desde el Perú o al Perú, no se diferencia entre el Estado requirente y requerido. Por lo tanto, no sabemos de cuántos niños estamos hablando que son peruanos y han sido llevados a otros países, o cuántos, también pueden ser niños peruanos que vivían en otros países y han sido llevados al Perú, quebrando, vulnerando la guarda y custodia de alguno de los padres. En cualquier caso, ahí están los datos. Decir también, como tienen apuntado, que más del 90% son restituciones y que lo demás se refiere al régimen de visitas. Posteriormente, por países, la evolución de los casos la tienen en pantalla. El país que más peticiones ha realizado, o peticiones que ha podido realizar el Perú, se refiere a Estados Unidos. La verdad es que Estados Unidos, dado que es miembro también del convenio de la Haya de 1980, esto, como luego veremos, facilita la solución de los casos. Pero bueno, sí que es llamativo que sea con Estados Unidos, a continuación con Argentina, Chile y España. Finalmente, el número de niños afectados por las sustracciones internacionales, insisto, hasta el año 2018, el cómputo total son 911 niños. Háganse una idea, por tanto, de las familias afectadas a las que esto supone. Estamos hablando de los niños directamente, pero también estamos hablando de las familias, de los padres, por supuesto, de los abuelos, etcétera, con todo el trastorno familiar y social que esto implica. ¿Y en España cómo estamos? Bueno, pues en España la estadística tampoco funciona. Hay que decirlo que no somos una excepción. Si bien, bueno, teníamos unos informes anuales que por lo menos nos dejaban vislumbrar cuál podía ser la evolución. De hecho, de uno de esos informes, concretamente del año 2020, nosotros disponemos de un Centro Nacional de Desaparecidos que trata todo el tema de los desaparecidos mayores, menores de edad, huidas de casa, en fin, desapariciones que tienen que ver con delitos de sangre, etcétera. Bueno, pues este Centro Nacional de Desaparecidos nos venía dando la información de una manera bastante precisa en esos informes anuales, y por lo menos teníamos, como digo, una idea de la evolución. En pantalla tienen cuál es la evolución de las sustracciones de menores interparentales. Como ven, es un número muy importante. Yo diría que un número grande. De todos modos, también a la vez hay que decir que esta estadística no concretaba los casos dejados de resolver del año anterior, con lo cual seguramente estamos arrastrando varios casos que van aumentando la cifra total. Bien. ¿Qué es lo que ha pasado en 2021? Bueno, pues en 2021 España ha sufrido un descenso significativo de este tipo de sustracciones. Concretamente se habla de 33.
y seguramente las causas de la reducción, como se pueden imaginar, han venido provocadas por la pandemia del COVID-19 y el confinamiento que se decretó. Lógicamente esto hizo mucho más difícil el movimiento y el traslado de menores entre los países. Bien, una vez vueltos, entre comillas, a la normalidad, el informe de 2022 nos hemos encontrado con la sorpresa de que ya no contiene ninguna referencia a las sustracciones de menores, ni nacional ni internacional, con lo cual ha desaparecido la información. La verdad es que no he sido capaz de averiguar cuáles han sido los motivos, a pesar de haberlo preguntado, y no lo sé, yo leyendo los informes actuales del Centro Nacional de Desaparecidos, me da la sensación que el Ministerio del Interior ha tenido más interés en poner de manifiesto el tanto por ciento de desaparecidos que es capaz de resolver y el tiempo en hacerlo, que realmente es corto, es verdad, pero no de darnos las cifras, que serían lo que nos interesa como investigadores. No obstante, el ministro del Interior, como tienen ahí abajo, y esto ha sido noticia, fue una declaración que hizo el ministro en una rueda de prensa improvisada en la calle, una cosa sorprendente. Reconoció que en 2021 fueron en total 434 diligencias y que 14 lo fueron en el extranjero. Esto ya referido a todo el año 2021 y parte hasta el mes de agosto de 2022. Por lo tanto, bueno, seguimos teniendo también un goteo constante de este tipo de sustracciones. ¿Qué pasa en la Unión Europea? Pareciera que la Unión Europea, con todos los recursos económicos, etcétera, que tiene, podríamos tener información mucho más precisa. Tenemos, de hecho, una agencia europea de estadística. Bien, pues con todos estos medios somos incapaces de contabilizar cuántas sustracciones se han producido en la Unión Europea. El último dato que he podido recabar fue una nota de prensa del año 2019 y es la información que tienen ustedes en pantalla. Y es que si de 16 millones de lo que llamamos matrimonios internacionales se han producido 140.000 divorcios, se afirmaba en esa nota de prensa, evidentemente entiendo que debe ser un número aproximado, de 1.800 casos de sustracción. 1.800 casos, claro, no sabemos si es en ese año, si se han ido acumulando a lo largo de 2 años y si son a lo largo de los años, cuántos años. Pero en todo caso, estamos también ante un problema. Este es un poco el estado de la cuestión desde un punto de vista de la realidad, que me parecía siquiera importante. Por lo tanto, si cabe hacer alguna conclusión respecto de todos estos datos, es que estamos hablando de por lo menos cientos de casos en los diferentes ámbitos en los que nos movamos, bien sea nacional o internacional. Por tanto, no es una cuestión menor, no es un problema menor el de las sustracciones internacionales de los niños. Bien. ¿Cuáles son o cuál es el origen de este tipo de sustracciones? Como ustedes se pueden imaginar, no hay un único origen ni una única causa. Cada caso tiene unas particularidades y siempre son razones complejas, no extrapolables de unos casos a otros. Ahora bien, que la globalización, la facilidad de las comunicaciones y los movimientos migratorios suponen, desde luego, un favorecimiento de este tipo de conductas, yo creo que esto es indiscutible. Por tanto, y luego el hecho de que se haya incrementado los matrimonios o las uniones de hecho entre personas de diferentes países, culturas y religiones es otro hecho innegable que de alguna manera, bueno, pues puede llevar a que estas situaciones se den, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las razones que lleva a un padre, a una madre, a marcharse del país en el que reside con su mujer o con su marido, o con su compañero y con su hijo o con sus hijos? Porque en ocasiones estamos asistiendo también a sustracciones de varios niños.
Bueno, pues son, como decía, diversas las razones. Desde un punto de vista jurídico, normalmente obedecen a la insatisfacción en cuanto a las condiciones del divorcio, de la separación, a las condiciones del régimen de visitas, etcétera. Quizás también pues, a una falta de apoyo del entorno social y familiar en el que se encuentran. Y otras veces, añadido a lo anterior, como ahí les indico, eludir la acción de los tribunales o utilizar las vías de hecho para crear vínculos artificiales de competencia judicial con vistas a obtener su custodia. Es decir, evitar que el marido, la mujer, el compañero o la compañera, bueno, pues se queden con la custodia exclusiva de los niños. Y a veces también, por desgracia, es la solución extrema, desesperada, como ya indico, a los casos de violencia. Normalmente violencia familiar, pero también específicamente sobre la mujer. De hecho, en esto tenemos problemas graves. Bien. ¿Cuáles son los instrumentos, las respuestas jurídicas a las sustracciones internacionales de menores por sus padres? Como he dicho, las respuestas pueden ser nacionales o internacionales. En todo caso, las respuestas internacionales, los instrumentos a los que luego me referiré, requieren inexcusablemente del concurso de las normas nacionales. Es decir, no solo los instrumentos internacionales con los procedimientos que se establecen no son suficientes para solucionar, resolver las sustracciones. Necesitan siempre la colaboración, la cooperación judicial de los estados concernidos, es decir, del estado que requiere la devolución, restitución del menor y del estado requerido en el cual se ha trasladado o se retiene a dicho menor. Bien. Comenzando por los instrumentos procesales previstos en los ordenamientos nacionales, voy a diferenciar lo que son los instrumentos que puede utilizar, las opciones legales que tiene el cónyuge custodio, que puede sufrir, que piensa que hay una amenaza de sufrir una sustracción, o cuando ya se ha producido. Así van a ver ustedes esa panoplia, esa variedad de instrumentos. Así, en primer lugar, y si estamos hablando de una amenaza, hablaríamos de instrumentos preventivos. Instrumentos preventivos que en el caso de España, como tienen ahí señalado en pantalla, están previstos en los artículos 103 y 158 del Código Civil español. Y se trata normalmente, bueno, pues como se pueden imaginar, medidas de prohibición de salida del territorio nacional, restricción del derecho de visita, restricción, por ejemplo, también de los traslados de esos menores con los padres, el padre que se suponga que pueda realizar la sustracción los fines de semana, etc. En realidad, el Código Civil español es muy amplio porque habla de las medidas necesarias, por tanto, deja a competencia a la resolución judicial que en cada caso establezca aquellas medidas que considere oportuno. En el caso del Perú, lo tienen ahí, y estaríamos hablando del código el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, donde en los artículos 176 y 177 se refiere a las medidas cautelares y temporales, y supletoriamente al Código Procesal Civil, en los artículos correspondientes a las medidas cautelares. Asimismo, he querido destacar, que me ha parecido sumamente interesante, el artículo 112 de este código, donde se establece el registro para impedir el viaje de los menores, la oposición que el niño viaje a otros estados, ¿no? Que, por ejemplo, en España y en varios países europeos me consta que no disponemos de él. Podemos establecer la prohibición, pero esa prohibición no existe un registro, con lo cual en el momento de llegar a la frontera o del traslado, efectivamente la policía no tiene modo de verificar si ese niño puede salir o no puede salir con el padre que le acompaña en ese momento. Bien,
En segundo lugar, este cónyuge custodio que ha sufrido ya una sustracción puede interponer diversas acciones de naturaleza civil en el país donde el menor ha sido trasladado o está siendo retenido. En este sentido, las acciones civiles que puede interponer son varias, como las ven en pantalla, y cabría plantear si estaría en función de las normas procesales específicas su posible acumulación. Así, por ejemplo, podríamos solicitar una acción de hacer específico, que sería la restitución del menor, una que determinará quién corresponde a los derechos de guardia y custodia, asimismo la responsabilidad civil. Como se pueden imaginar, este tipo de acciones tienen unas dificultades extraordinarias. El hecho de que cualquier persona, cualquiera de ustedes, pónganse en esa situación, si sufrieran una sustracción de alguno de sus hijos o de sus hijas, tendrían que pleitear en otro país donde a lo mejor la lengua es distinta, donde seguro el ordenamiento jurídico procesal es diferente, tendrán que contratar a lo mejor traductores, abogados, representación procesal, deberán desplazarse, deberán vivir el tiempo que sea necesario en el país para tener las entrevistas correspondientes, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, es un camino sumamente complicado y penoso, que además nunca es rápido. Por tanto, estas acciones sí son posibles. Otra cuestión es que desde el punto de vista de la estrategia procesal sean convenientes. En tercer lugar, sería posible, en el caso de que esté tipificado penalmente, el hacer uso de las acciones penales, acudir a los códigos penales. En el caso español, como ya he mencionado al principio de la exposición, tenemos el tenemos el artículo 225 bis, y en el caso del Perú tienen ustedes el artículo 147, que es bastante parecido al nuestro en cuanto a los elementos típicos. Bien. Esta acción penal podemos, desde luego, interponerla en el país donde el menor ha sido trasladado o donde es retenido, pero también podremos interponerla en el país donde tenía su residencia habitual. Es evidente que esta segunda opción no es recomendable, por cuanto que, aunque obtengamos una sentencia favorable, una sentencia de condena, vamos a tener que abrir un procedimiento de reconocimiento de la resolución del correspondiente exequatur, con todas las dificultades que eso supone. Bien, puestos en la tesitura de presentar esta acción en el país donde el menor se encuentra, hay que ser consciente de cuál es la regulación del proceso penal correspondiente. Por ejemplo, en España, nosotros el proceso penal se le acumula a la acción civil y, por tanto, algunas de las peticiones civiles podríamos acumularlas a la acción penal, pero en otros países no es posible la acumulación de las peticiones civiles. Por tanto, luego, por ejemplo, en España es posible la acción particular, pero en otros países, Alemania, Italia, etcétera, solamente es posible la acción pública del Ministerio Fiscal. Es decir, que son condicionantes desde el punto de vista estrictamente procesal que ya determinarían la viabilidad o no de esta acción. Pero más importante que eso, a mí me parece que es el hecho de valorar la oportunidad de la respuesta penal a los casos de sustracción. Bien. En esto no hay coincidencia entre la doctrina ni la jurisprudencia. Es verdad, no obstante, que en España la jurisprudencia ha venido a decir al final que la vía penal está reservada para aquellos casos graves, pero evidentemente no define que hay que entender por grave. Bien. En todo caso, en mi opinión, y siendo consciente de que nuestros dos países la han tipificado y otros muchos, entre Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Israel, etcétera, no obstante, la verdad es que desde el punto de vista de lo que son los principios que rigen el proceso penal y la aplicación de este, no parece que sea adecuada. Y digo que no es adecuado por cuanto ustedes saben que el derecho penal se rige por el principio de subsidiariedad e intervención mínima. Y por consiguiente, no parece que, habiendo otros instrumentos, como las acciones civiles o los instrumentos internacionales a los que ahora me referiré, sea lo más oportuno. No obstante, es cierto y también debo reconocer que muchas veces la opción penal es la única opción que queda.
y que puede también constituir un factor disuasorio para que algunas personas realicen o cometan estos hechos. En cuarto lugar, se podría también ejercer acciones en el país de residencia del menor sustraído. Si bien aquí nos encontraríamos con los problemas que he citado anteriormente, que sería al final, aunque obtengamos una resolución favorable, proceder a un exequatur con todas las dificultades que esto supone. Y finalmente me parece interesante, por lo menos en el ámbito del Consejo de Europa, el hecho de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos garantice el derecho a la vida familiar y, colgándolo en este derecho a la vida familiar, haya establecido la condena del Estado por no haber concedido medidas garantizadoras evitadoras de la sustracción de menores en un caso concreto. Bien, y por parte del progenitor sustractor, ¿qué podría hacer este progenitor sustractor? Pues el progenitor sustractor podría, por ejemplo, denunciar al otro cónyuge por malos tratos o abusos sexuales al menor, por ejemplo. Pero también malos tratos a la mujer en el caso de que se haya producido, que sea la madre la víctima de estos malos tratos. Esto es importante, estamos asistiendo a una proliferación de denuncias en estos casos, porque no podré entrar en los detalles, pero si ustedes leen o estudian los instrumentos internacionales verán que hay unas causas en virtud de las cuales no es posible, o digamos que internacionalmente no se da cobertura a las devoluciones o restituciones de los menores cuando haya posibilidad de un grave daño. Sí, ¿grave daño a quién? Obviamente al menor y al entorno familiar. Por tanto, si existen estas denuncias de malos tratos y además se prueban con sentencias, etcétera, eso evitaría que el menor fuera restituido. Por último, el cónyuge sustractor podría también plantear una acción civil en el país en el que está residiendo en ese momento ya, al que ha trasladado o está reteniendo al menor, sobre el derecho a guarda o custodia o sobre la patria potestad del progenitor. Es verdad que estas acciones también las podría plantear en el país de residencia habitual del menor, desde el que ha trasladado a este. Pero desde el punto de vista de la estrategia procesal yo no lo recomendaría, porque podríamos llegar a tener sentencias contradictorias. Bien, como ustedes ven, todo esto constituye un auténtico laberinto procesal. Un auténtico laberinto procesal que hace complicado jurídicamente, como hay a punto penoso personalmente y muy caro económicamente. Por tanto, no parece que estas sean las mejores soluciones, aunque, insisto, están ahí las posibilidades y hay que hacer uso de ellas siempre que convenga. Bien, ¿cuál es el mecanismo, digamos, óptimo, más adecuado para hacer frente a las sustracciones internacionales? Pues desde mi punto de vista, y en esto yo creo que hay coincidencia en la doctrina y también en la jurisprudencia tanto nacional como internacional, son las llamadas acciones de retorno. Las acciones de retorno son unas acciones que encuentran fundamento en instrumentos internacionales y que no permiten la acumulación de otra clase de pretensiones. Es decir, solamente se va a resolver, dadas una serie de condiciones, si el menor tiene que volver exclusivamente. Hay unos plazos, unas condiciones, unos requisitos, y esta acción puede adoptarse bien por tratados bilaterales o multilaterales. ¿Cuáles son a día de hoy los tratados internacionales que contemplan esta acción de retorno? Son esos tres que tienen en pantalla, de los cuales los dos primeros, el Convenio de La Haya de 1980 y la Convención Interamericana de 1989, tanto España como el Perú, son parte. El último, el Reglamento de la Unión Europea, por razones obvias, se aplica solo al ámbito de la Unión Europea y de él solamente forma parte España. Bien, en cuanto al Convenio de la Haya. El Convenio de la Haya es el convenio internacional en materia de sustracción internacional de menores más importante. Es el que más ratificaciones ha recibido. En este momento
la última vez que lo consulté fue hace poco, eran 103 los países, los estados que lo habían firmado y ratificado. Por lo tanto, estamos hablando de un tratado internacional de ámbito casi universal. Por consiguiente, bueno, pues es, como digo, el instrumento más importante, más eficaz que tenemos en este momento. ¿Cuál es, digamos, el procedimiento que establece el Convenio de La Haya? Sin entrar en detalles, porque no puedo hacerlo, simplemente apuntar que este convenio establece la creación de unas autoridades centrales por cada país miembro, las cuales tienen una serie de funciones y entre ellas es la recepción y canalización de las peticiones de restitución de menores en los casos de sustracción internacional. Se produce un diálogo, una comunicación entre las autoridades centrales con el fin de facilitar la devolución, la restitución de esos menores. Bien. Además, también en su caso, bueno, puede hacer otro tipo de tareas, como puede ser la localización del menor, importantísimo, o de mediación. A continuación, se procede a un procedimiento con una limitación temporal de un máximo de 6 semanas, en el cual ese procedimiento lo único que va a constatar, o debe constatar, perdón, es si el menor ha salido con permiso o no del cónyuge que dice tener guarda o custodia y se ha encontrado con que el otro cónyuge se lo ha llevado a otro país o lo está reteniendo en el ejercicio del derecho de visita en otro estado. Por tanto, una vez comprobado que ese cónyuge efectivamente tiene la guarda o custodia, que la ejercía efectivamente, que la residencia habitual del menor se encuentra en el país del que el cónyuge que reclama la restitución es así, formalizado además con una serie de impresos estándar muy sencillos en cuanto a su relleno, etcétera, se atiende bueno, pues a la devolución del menor. A partir de ahí, una vez se decreta la devolución, restitución del menor, hay que proceder en el ámbito interno. Por un lado, el Estado requerido debe facilitar la restitución del menor y por otro lado, el Estado requirente debe asimismo recepcionar al menor. Estos procedimientos, como ven ahí, pueden ser jurisdiccionales o administrativos. En el caso de España está regulado en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil y en el caso del Perú lo tienen en el llamado proceso único del Código de Niños, Niñas y Adolescentes, también con remisión al Código Procesal Civil en los casos en los que sea necesario. Bien. Los siguientes convenios que tienen en pantalla los podrán ver porque luego les pondrán a su disposición esta presentación. Tienen menos importancia, si bien en algunos de ellos forma parte el Perú y en otros no. Estos, digamos que no entran de lleno. No entran, perdón, en la acción de retorno, no entran de lleno en todo el procedimiento de restitución, pero sí que vienen a facilitar aspectos de la restitución del menor, básicamente bueno, pues aspectos sobre la comunicación, sobre la información que se ha de dar al menor y la toma en consideración de la opinión de este menor. También, por ejemplo, en la fase de ejecución de la restitución, es decir, aspectos realmente importantes. Pero no voy ahora a entrar en el contenido de cada uno de ellos. Finalmente, la Convención Interamericana, que es también aplicable al Perú. Aquí, por razones obvias, España no es parte de esta convención, de este tratado internacional. Bien, aquí simplemente bueno, pues decir que se trata de un tratado internacional específico de esta materia, que tiene algunas diferencias con el convenio de la Haya en cuanto al procedimiento y algunos aspectos más, pero lo importante es que tiene también y contiene la posibilidad de una acción de retorno. No obstante, hay alguna serie de apreciaciones sobre la posición del Perú respecto de la Convención Interamericana y que luego comentaré en las conclusiones. Decir, porque esto es importante, que el artículo 34 establece la preferencia de la Convención Interamericana frente al Convenio de la Haya, siempre que el Estado requiriente y requerido, ambos estados, formen parte de las mismas, de ambos instrumentos
internacionales. Luego hay varias diferencias, como decía, entre el convenio de 1980 de La Haya y la Convención Interamericana en cuanto al procedimiento, etcétera, pero no voy a entrar en ella. Si quieren luego en el coloquio, si tienen alguna cuestión particular, podemos comentarla. Por último, hacer referencia al reglamento de la Unión Europea, que rige en el ámbito de nuestra organización internacional y, por supuesto, también de España, pero tengan presente que nosotros tenemos dos sistemas. Cuando el traslado o retención se produce entre países de la Unión Europea, aplicaremos el reglamento, y cuando alguno de los países no forme parte de la Unión Europea, entonces tendremos que atender al Convenio de La Haya o a tratados bilaterales. Por último, la mediación. La mediación tienen ahí, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, perdón, quería ir hacia atrás. Desde el punto de vista del ordenamiento jurídico español, tienen ahí las normas que dan pie a la posibilidad de la mediación. Como ven, son muchas las normas. Y desde el punto de vista peruano, no he encontrado una ley específica como tenemos nosotros en la ley una norma específica como tenemos nosotros en la ley de enjuiciamiento civil respecto a la mediación en estos casos concretos de sustracción. Pero he estado consultando la ley de conciliación, si no estoy yo equivocado, abajo tienen el texto del artículo 7, que en mi opinión podría dar cabida a la mediación también en los asuntos de sustracción. Si quieren luego podemos comentarles. Las ventajas de la mediación, como pueden hacerse una idea, estaría la rapidez. El hecho de que se trate de una solución autocompositiva permite que sea una solución integral y duradera, y además va a ir más allá, no solo a lo que sería la resolución de la sustracción, sino también en el futuro. Dificultades, como ven, son muchas y seguro que a ustedes se les ocurren muchísimas más. La mediación es un instrumento útil, pero bueno, pues su particularidades hacen que también tenga problemas. Y de hecho la realidad es que la estadística no acompaña. Alguna consulta que he podido hacer en la Unión Europea, en este momento los asuntos civiles y mercantiles, hablo en general, los asuntos civiles y mercantiles en toda Europa, la mediación se utiliza en un 1% de todos los asuntos. Por tanto, háganse una idea de cuál es la trascendencia de la mediación, la trascendencia práctica de la mediación hoy día. Y para acabar ya, excediéndome un poquito del tiempo, simplemente aquí apuntarles algunas de las conclusiones a las que he podido llegar respecto del tratamiento de la sustracción internacional interparental, cuáles son algunos de los déficits, aunque también algunos de los datos positivos. Por ejemplo, el marco legal internacional, yo creo hoy día que es suficiente y adecuado. Quizás sería mejorable o deseable, mejor dicho, establecer marcos de cooperación judicial internacional, la formación específica de los jueces y magistrados, policías, abogados, etcétera, potenciar las medidas preventivas, potenciar la mediación, las redes de jueces, etcétera, ¿no? Y luego, respecto a Perú, les he hecho con toda modestia simplemente algunas cuestiones que he podido ver. Yo, en general, lo que he podido observar es que el ordenamiento jurídico peruano tiene una respuesta adecuada también y suficiente a este fenómeno. Quizás el problema que se pone de manifiesto por los propios operadores jurídicos peruanos es la reducción de los plazos de resolución de los casos de restitución. Eso es quizás lo que más llama la atención, pero también les diré que en la Unión Europea el reglamento de 2019 ha duplicado el plazo que prevé el convenio de 1980 de La Haya, porque tampoco era realista. Por tanto, no creo que ustedes se vayan mucho en cuanto a eso. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por su atención y quedo a disposición para aquellas preguntas que quieran formular. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Realmente consumo detalle
este problema de la sustracción de menores que usted nos ha planteado. Los datos estadísticos están allí, parecen pocos, pero como usted bien señala, son aquellos casos respecto de los cuales se ha tomado una medida, una decisión, pero donde la cifra es dramática es cuando se vinculan las desapariciones con el tema de trata de personas. Realmente impecable su manejo de la legislación nacional. Muchísimas gracias, así que abro el debate. No sé, Braulio, tú tienes el rol de anfitrión, preguntar si los profesores asistentes desean formular algún tipo de cuestionamiento. Mientras esperamos la pregunta, profesor Jiménez, una de las cosas que usted marca es que no lo dice con todas sus letras, pero que el ordenamiento internacional no es tan eficiente. Por eso su propuesta es que debemos de ir hacia las figuras de cooperación institucional, pero de carácter judicial, ¿no? ¿Podría profundizar un poco más ese punto tan crítico? Claro, hay una expresión que no he utilizado en esta exposición, lo he hecho en otros foros. Yo hablo de nacionalismo jurídico. Creo que esta idea del nacionalismo jurídico, si se entiende o trato de explicarla, ¿qué quiero decir? Bueno, ustedes son conscientes, quizás por su ubicación geográfica continental, no lo sufren tanto como pueda ser España, ¿no? Que estamos tan cerca de África y por tanto del mundo islámico. Tenemos o el caso, por ejemplo, de Alemania, Francia o el Reino Unido, ¿no? Y este nacionalismo jurídico muchas veces se mezcla con un nacionalismo político, religioso, jurídico, o sea, en el sentido de que los países son favorecedores o ciertos países son favorecedores de sus nacionales. Y cuando un padre o una madre va a su país sustrayendo a un menor, el país en cuestión tiende por ese nacionalismo jurídico a proteger a ese nacional y por tanto al menor que le acompaña, aunque haya sido con infracción de las normas internacionales, claramente, ¿no? Es verdad que esto no se puede aplicar a todos los casos, pero es significativo y sintomático que ocurra con determinados países. Como digo, en el ámbito europeo tenemos perfectamente identificados cuáles son estos, ¿no? Por desgracia, bueno, Rusia, por ejemplo, es uno de ellos. España son unas decenas de familias las que ya no, de padres y madres que no pueden ver a sus hijos. De hecho, se te cae el alma, ¿no? Cuando escuchas a estos padres, pues que hace 7, 8, 10 años que no han visto a sus hijos y que no tienen esperanza de volverlo a ver, a pesar de que se produjo una sustracción internacional que encajaba perfectamente en las disposiciones de los tratados internacionales y que debería haber vuelto a España en este caso. Por tanto, efectivamente, la ha captado con toda precisión el mensaje. Hace falta un marco de colaboración, de cooperación institucional, política y jurídica. Yo creo que el marco de la OEA o el caso del marco de la Unión Europea, creo que son los marcos adecuados y ejemplos muy oportunos de lo que se puede conseguir si realmente todos los que formamos parte de estas organizaciones internacionales nos creemos esto. Bien, y otro comentario, pregunta, porque ahí iba recibiendo comentarios privados en el chat. Nosotros estamos hablando no de la situación de mudanza, de que un padre se va a vivir a otro país y se muda con los hijos, sino que estamos hablando del padre que sustrae a los hijos al margen del régimen de visitas que pueda tener y se lo lleva para radicar en otro país. Es decir, estamos hablando de una actividad, en primer lugar, ilegal, para no calificarlo de ilícita, pero por lo menos ilegal es porque lleva al menor sin el consentimiento del otro padre. Efectivamente.
Estamos hablando, es verdad que los tratados internacionales, desde algunas traducciones al castellano, se habla de ilícito, ilicitud. De hecho, los tratados internacionales establecen la ilicitud como condicio sine qua non para calificar la sustracción, lo que no significa necesariamente que pueda tener trascendencia penal. Yo no lo he dicho, pero por ejemplo en España el Código Penal, el artículo 125 bis, permite que aquel padre que haya sustraído a un menor, si lo devuelve en 24 horas o se compromete a devolverlo en el plazo de 24 horas, concretando el lugar donde se encuentra, sería una eximente completa. Es decir, que no habría ilícito. Claro, por eso es diferente dejar a un lado la ilicitud, ¿no? Como punto de partida. Muy bien, muy interesante el tema, realmente me ha fascinado. Profesores de áreas, ¿algún profesor de los nuestros que desee intervenir? No, esas serían las intervenciones que han hecho llegar. Muy bien, ¿tienes algunas preguntas por escrito, Braulio? Tenemos a la profesora Muñoz, profesora Sara Muñoz, que desea hacer una pregunta. Muy bien, profesora Sara, adelante. Le agradecería si puede prender su cámara. Un ratito, doctora. Bien, doctora, ¿cómo está con las dispensas del caso? Justamente me he encontrado también en otra clase cuando he estado en paralelo escuchando al excelente profesional que hoy nos ha traído compartiendo todo su vasto conocimiento, ¿no? en materia del tema que nos aboca. Pero tengo una inquietud justamente a raíz de la cátedra que dicto, una de las cátedras que dicto en esta prestigiosa universidad, que es el Derecho de Sucesiones. Y mi inquietud es si este accionar del padre, ¿no? Que extrae al menor de su residencia habitual sin autorización del cónyuge, ¿no? O entiendo yo, persona integrante de la unión de hecho, ¿es alguna causal para declararlo indigno o desheredado más adelante respecto a lo que le debería corresponder como derecho a la legítima? Quisiera saber si está establecido en la norma civil como una causal para nombrarlo, ¿no? Como una persona que no pueda suceder, ¿no? Porque entendemos que en esta situación de extracción, a veces ni siquiera hay un divorcio, ¿no? Simplemente una separación de cuerpos, y aquí en el Perú se conoce eso como incluso un chantaje que utilizan a veces los progenitores contra el otro integrante para poder manipularlo, para poder tener mayores ingresos económicos, por temas alimenticios, ¿no? Entonces, esta manipulación que utilizan algunos utilizando a los hijos, quisiera saber yo si tiene alguna sanción, no solo penal, sino en la vía civil, ¿no? Como por ejemplo, les repito, la desheredación o la declaración de indignidad, ¿no? De esta persona que atenta, ¿no? Contra los derechos de los menores, de poder llevar una vida armoniosa con ambos padres. Gracias, estimada decana. Adelante, profesor. Muchas gracias por la pregunta, profesora Muñoz Molina. Si ha visto, estaba en el portátil poniendo el Código Civil. Mi condición de procesalista no me deja conocer el vasto ordenamiento jurídico, ¿no? Pero estaba mirando las causas de desheredación. Como tal, expresamente yo no la recordaba, ¿no? Pero he querido mirar el artículo 81 del Código Civil y la verdad es que no lo dice. Es decir, que habla, se podría interpretar, pero ahora diré en qué supuesto. Se habla
siempre que los padres hubieran abandonado a sus hijos, pero claro, si se lo lleva ya no ha lugar a eso. Por tanto, bien. Entonces, hay una que es la amenaza u otro tipo de violencia, siempre que se haya utilizado para la elaboración del testamento. Pero claro, esto sería muy rocambolesco, ¿no? O sea, no tiene sentido. Por tanto, como tal no está recogida. De todos modos, me parece una causa muy interesante, pero no hay que olvidar que yo he estado refiriéndome a una respuesta siempre en el ámbito civil privado. Es verdad que esto yo creo que distorsionaría, ¿no? Y haría o impediría o perjudicaría la restitución del menor. Por tanto, yo creo que podemos pensar que se lo merecería, pero mejor no vayamos hacia normas en este sentido, porque lo que vamos a hacer es que los sustractores encuentren más razones para no devolver a los hijos. Muchísimas gracias, profesor. Braulio, estamos creo en hora para que nuestros alumnos vuelvan a las clases, ¿sí? Así es, efectivamente. Podría quedarme conversando con usted horas, profesor Jiménez, pero verlo en algún momento en Valencia, que es tan bonito. Y bueno, con mucha pena tenemos que ir finalizando la actividad. Adelante, Braulio. Sí. Muchas gracias al doctor catedrático Javier Jiménez de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, España. También a la doctora Delia Muñoz por proseguir con la iniciativa de las conferencias con los catedráticos de la Universidad de Valencia. Y agradecemos a todos los estudiantes y profesores que han participado en esta mañana en esta actividad extracurricular. Nos vemos en la próxima semana, que proseguimos las videoconferencias. Muy buenos días a todos. Encantada por todos. Gracias, comunidad.